rey a mendigo. Y hay muchas historias en el Antiguo Testamento que nos enseñan y nos dan ejemplo de fe, nos dan ejemplo de justicia, de batallas, de victorias, de muertes, pero de vida también, de actitudes, de decisiones, de muchas cosas. Y todo esto nos sirve a nosotros para aprender de la vida. Así que hoy, amigo que te estás conectando, que Dios te bendiga en esta noche. Y como les decía, todas las historias que hay en la Biblia nos enseñan algo. Y hoy espero que no sea la excepción. Hoy vamos a ver la historia de alguien que pudo ser alguno de nosotros. Y el título es De rey a mendigo. No porque hayamos sido reyes, sino porque en alguna etapa de nuestra vida nos sentimos como reyes. Hicimos lo que quisimos, vivimos nuestra vida en la forma en la que creíamos que era la correcta, y muchos nos dimos cuenta que nuestra vida actual es el resultado de nuestra vida pasada. Así es. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de las cosas buenas que hicimos, también de las cosas no tan buenas. Algunas las hicimos bien, algunas las hicimos mal. Las decisiones que tomamos quizá no fueron las correctas, pero estamos viviendo la retribución de nuestra forma de vivir pasada, haya sido buena o haya sido mala. El hubiera no existe. Y la vida pasada, hermanos, se vive tan rápido que no nos dimos cuenta de cuando llegó el presente. La vida es como neblina que aparece y de repente desaparece. Y de repente nos vemos de 12 años y parece que fue ayer. Después nos vemos de 20, después de 30, de 40, y bueno, los que ya estamos en el quinto piso, como dicen, vemos la vida tan rápido que pasó y dijimos, ¿a qué hora pasó? Pero escuche bien, en la vida cristiana lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Así le pasó a este rey de esta historia. Comenzó muy bien. Así comenzamos todos alguna vez. Quizá hicimos lo correcto en su momento, pero con el tiempo nuestras ideas fueron cambiando. Nuestro carácter fue cambiando. Quizá nos volvimos más huraños, quizá nos volvimos más comodinos, quizá nos hicimos más pecadores, quizá maduramos. Unos maduramos para bien, otros no maduraron y se siguen comportando y viviendo como siempre han vivido. No se ha encontrado personas así, o no conoce personas así, que siguen viviendo exactamente como vivieron hace 40 años. A lo mejor otros quizá nos volvimos rebeldes, y como la ley de Dios no cambia, hermanos, pues cada uno ha recibido lo que sembró. Miren lo que dice Romanos 2, del 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto es lo que dice la versión Reina Valera, pero le voy a leer la misma cita, Romanos 2, del 5 al 11, en la versión Dios habla hoy. Ponga atención hoy yo le pido que ponga atención a esta predicación que pues la verdad sí duré bastante para hacerla. Muchos días estuve orando, pensando, meditando, buscando información, y hoy yo quiero que usted ponga atención de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cuál fue nuestra vida pasada.
si lo hicimos bien o lo hicimos mal, alguna vez fuimos los reyes de nuestra vida. Hoy vamos a ver la historia de un rey. Ahorita se va a dar cuenta de qué rey, pero escuche, porque nuestra vida, lo que estamos viviendo ahora, tuvo mucho que ver con nuestra vida pasada. Estamos viviendo lo que sembramos en nuestra vida pasada. Romanos 2, 5 al 11 dice, pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hoy vamos a ver la historia de un rey, Uzías. Uzías significa Jehová es fortaleza. Aunque tenía un pasado familiar muy dramático, porque asesinaron a su padre Amasías, fue un hombre que se destacó ante los demás como rey y como hombre. Fue muy diferente a los demás porque era muy inteligente, muy sabio, un hombre que tenía la visión de Dios en su vida, un guerrero de Dios, un hombre que evaluaba y estudiaba a sus enemigos. Uzías era el prototipo actual de un hombre exitoso en todos los sentidos. Un Carlos Slim, para que se dé una idea, poniendo un ejemplo para nuestro tiempo actual. Pero siempre hay un pero. Ahorita vamos a descubrir ese pero en esta historia. Y en Segunda de Reyes 15 se le menciona como Azarías, también fue conocido como Azarías. Pero vamos a centrarnos en la historia de hoy, de este rey. Abra su Biblia allí en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y vamos a leer desde el primer versículo. Segunda de Crónicas 26:1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. Dice, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Ese hizo lo recto quiere decir que buscó la integridad así como su padre. Pero si leemos la historia de su padre Amasías, ahí en Segunda de Crónicas 25, dice que hizo lo recto, pero la diferencia es que no fue de corazón, y así también Uzías lo estaba haciendo. Entonces, la primera lección en esta historia, amados hermanos, es que si vamos a hacer las cosas, las hagamos bien, pero de corazón, de corazón. Uzías empezó bien, empezó siendo muy joven y terminó también muy joven. Reinó, dice que 52 años, y si empezó de 16 más 52, 68 años, un jovenazo. Y todas o la gran mayoría de vidas ejemplares empiezan muy bien, pero terminan mal. Recuerde
Lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y son 3 partes en la vida de Uzías. Son 3 etapas en su vida. Y esta es la parte del éxito. Después vamos a ver la parte del orgullo y luego la parte de la caída. Por eso le puse de rey a un mendigo. Y lo vamos a ver por qué. Pero sigamos. Versículo 5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dice que buscaba a Dios, y este buscaba a Dios viene de una palabra hebrea que significa recurrir con frecuencia, frecuentar a Dios. Él empezó bien, pero al paso del tiempo todo cambió. Acuérdense que es muy fácil empezar, terminar es lo difícil. Y sobre todo, ¿cómo terminas? Él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era un sacerdote, era un buen consejero. Zacarías era entendido en visiones de Dios. Era un sacerdote que entendía el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo de Dios. Entendía la palabra de Dios. Entonces, Uzías tenía a este hombre que lo asesoraba y por eso le iba bien. Zacarías asesoraba a Uzías y por eso le iba bien. Y en estos días que buscó a Dios, dice que Dios lo prosperó. Siempre que usted busque a Dios de corazón, por eso dije al principio, si lo vamos a hacer bien y de corazón. Siempre que usted busque a Dios de corazón, Dios lo va a prosperar. Mire lo que dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Segunda de Crónicas 15:2 dice, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Déjenme leérselas en la versión Dios habla hoy. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con él. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, él los abandonará. Entonces dice también, Dios lo prosperó. Y aquí la palabra prosperó se traduce o tiene por lo menos entre 9 o 10 significados. El significado que se le ha dado hoy a prosperar en esta actualidad, pues es tener dinero. En la Biblia sí lo incluye, pero la Biblia va mucho más allá, hermanos. Entonces la palabra que se tradujo aquí es la palabra hebrea saleach, con T al principio, S-A-L-E-A-J, saleach, y literalmente significa empujar hacia adelante. ¿Qué significa aquí? Que hay 2 maneras en la que nosotros podemos lograr prosperidad. Una, que Dios sea quien nos empuje. Y la otra, que sea tu propio empuje humano, que puede ser motivado por ambición o por orgullo. Fue Dios quien impulsó a Uzías, quien le daba el empuje y lo llevaba hacia adelante en las conquistas y en las victorias. La Biblia no está peleada con las cosas que tú puedes hacer en el mundo referente a negocios, a la prosperidad. No está en contra de prosperar a sus hijos. El problema está en la soberbia que puede tener el cristiano en su búsqueda de las cosas materiales. Más bien, como dice Santiago, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y para saber si Dios quiere, amados hermanos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que frecuentar a Dios. Y en esta historia aquí seguimos en la parte del éxito en la vida de Uzías. Versículo 6 dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos.
Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Tres enemigos cruciales del pueblo de Dios. De hecho, hasta hoy en la actualidad. 3 enemigos con los que peleó y a todos les ganó. Primero los filisteos. Y en segundo lugar los árabes y después los amonitas. Entonces peleó contra todos ellos, rompió los muros, rompió el muro de Gat, de Jabnia, el muro de Asdod, dice, y edificó ciudades en esas tierras en las que ganó. O sea que este hombre era algo especial. En el versículo 8 dice, y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque, fíjese aquí lo que dice aquí, se había hecho altamente poderoso. O sea, le reconocieron el que Dios estaba con él y hasta regalos le daban para mantener la paz. Claro, eran regalos por conveniencia. Siempre en la prosperidad que Dios da, siempre hay un peligro. No sé qué situación sea más peligrosa. Si tener lo suficiente o estar bien prosperado. Las dos son peligrosas. Dios te puede dar a ti la prosperidad. Dios te puede colmar de bendiciones, pero hay un peligro y en ese peligro radica no del lado de Dios, radica de tu lado humano, en el que quieras estar bien prosperado y eso te haga olvidarte de Dios. El que no tiene, pues siempre está codiciando, y el que logra tener algo por la bendición de Dios, pues se enaltece. Las dos situaciones son peligrosas, pero aquí dice que se hizo altamente poderoso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esto? Dice Proverbios 30, 8 y 9, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El poder centrado en un hombre es peligroso, hermanos. Alguien dijo por ahí, el poder corrompe, la fama corrompe. No siempre, pero casi siempre. Nada más dale una placa a alguien que apenas sabe escribir, ponle una pistola y nómbrelo algo, y esa persona va a cambiar, se va a volver prepotente. Pero también alguien que empezó de la fama, que empieza a prosperar, le empieza a ir bien y se vuelve también prepotente. Así que tenemos que aprender tantas cosas en la palabra de Dios, porque el corazón es traicionero. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Cuando veas que Dios te empieza a usar, cuando veas que Dios te empieza a prosperar, ten mucho cuidado con no volverte prepotente. Y hay muchos que utilizan el poder de Dios para saltar la fama. Dice la palabra de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. Se hacen famosos y prepotentes. Y seguramente alguien ha pensado, ay, pues a mí me gustaría ser rico y famoso. Pero más vale no ser ni lo uno ni lo otro, con nuestras propias fuerzas. Yo creo que Dios da todo lo demás cuando nosotros primeramente le buscamos. Ahí está el texto. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, que dice todas las demás cosas vienen por añadidura. Vamos a seguir leyendo la historia. Versículo 9. Dice, edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. De verdad que yo me embelecé con esta historia. Me quedé así pensando, dije, wow, qué hombre, qué hombre. Ahora vemos a Uzías aquí en el versículo 9, vemos a Uzías en su papel de arquitecto o de ingeniero civil. Empezó a construir
y sus construcciones seguramente no fueron diseñadas para que se vieran bien estéticamente. No, yo creo que las construyó para que fueran fuertes y los ejércitos de sus enemigos no pudieran entrar. Este ingeniero arquitecto empezó a levantar torres y dice que las fortificó. ¿Sabe? Dios nos ha dado muchos tiempos para construir. Debemos construir algo sólido y fuerte para proteger a nuestra familia. Como dice la palabra de Dios, hagamos vallado para protegernos a nosotros mismos. Debemos hacernos fuertes en la palabra de Dios y podemos construir un patrimonio espiritual para nuestros hijos y debemos orar para eso. Mire, muchos piden oración a todo mundo por su problema. Y está bien, yo no le digo que no pida oración, hermano, pero hay algunos que no oran, piden oración, pero no oran. Por eso están así, por eso su vida no cambia, como mencionamos al principio, siguen igual. Pero bueno, estoy hablando que eso solo pasa en donde, como dice el pastor Daniel Flores, eso pasa solamente en la Buenos Aires. ¿Usted debe pedir oración por su problema? Claro que sí, pero también debe usted orar. Construya lazos fuertes con el Señor en estos tiempos de pandemia. Amén. Versículo 10 dice: asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Ahora lo vemos en su papel de ingeniero agrónomo o de ingeniero industrial. Busqué en el diccionario qué significaban esto de las céfelas, y son llanuras o planicies o tierras bajas. Y cuando se menciona y Las Vegas, es terreno bajo y llano que puede ser inundado ante una eventual crecida de las aguas de una corriente fluvial cercana. Eso es lo que dice el diccionario. O sea que no había nada que no fuera explorado como hombre de negocios o como empresario. Fue agricultor profesional y dice que era amigo de la agricultura. Imagínate, en ese tiempo no había tecnología. Uzías fue inventor para labrar la tierra y diseñó un sistema de riego que ningún hombre había diseñado en ese tiempo. Y todo fue por el empuje de Dios. Amén. ¿Va entendiendo esta historia? Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Dice: tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. O sea que estaba todo bien organizado. Salían a la guerra en divisiones. Tenían una lista hecha por la mano de un escriba, o sea, del secretario de defensa, y de Maasías, el gobernador, y de Ananías, dice que era uno de los jefes del rey. Dice todo el número de los, versículo 12, todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2,600. O sea, de verdad que era todo un imperio el que manejaba Uzías. 2,600 líderes, 2,600 personas estudiadas para hacer cosas específicas. Dice el versículo 13, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes. ¿Ya vio cuántos? 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército
escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. O sea, era un super ejército, bien entrenado, bien dirigido. Claro que era un hombre poderoso. Transportémoslos a los tiempos actuales. Haga de cuenta del ejército de Estados Unidos. Cuando usted ve un soldado que tiene aquí un aparato y otro aparato acá y está bien equipado y trae armas y trae casco y trae rayos de esos infrarrojos para ver en la noche, y trae de este lado un radio y trae de este lado un teléfono satelital y trae obviamente su pistola, trae un cuchillo. No. Así era Usías. Tenía un ejército bien equipado. Dice que preparó para todo el ejército. Tenía escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Muy rudimentario, quizás su ejército, a lo mejor usted podrá pensar eso, pero bien organizado. No cualquiera iba a pelear contra este rey. Dice que tenía guerreros poderosos y fuertes. Tenía todo lo necesario. Pero lo más importante, ¿quién iba a pelear contra este rey si sabían que Dios estaba con él? Vamos a seguir la historia. Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ese fue ayudado maravillosamente significa que fue empujado por Dios. Usías existió 800 años antes de Jesucristo. Y la arqueología, no solamente la bíblica, sino la arqueología secular, atestigua que fue en esta época cuando aparecieron este tipo de armas. A lo mejor usted las ha visto en las películas, esas catapultas que aventaban unas rocas grandísimas. ¿Quién las inventó? Este rey, Usías. Era un gran ingeniero y estaba rodeado de gente estudiada, también de otros ingenieros, y se hizo famoso por todo lo que inventó. Qué increíble, ¿no? Realmente era notable la gloria y el esplendor que logró tener, o más bien que Dios le dio. Deslumbró a todo el mundo. Tenía sabiduría, pero aparte de eso alrededor tenía estos ingenieros y gente que le ayudaban, gente de inteligencia que fabricaron armas. Dígame, ¿quién se les iba a poner enfrente? ¿Quién les iba a hacer frente a ese ejército? ¿Quién es y yo le hago una pregunta, ¿quién es el que lo hizo poderoso? Pues Dios, ¿verdad? Recuerde que Dios es el que pone y el que quita, el que da y el que también quita. Dios pone reyes y quita reyes. Dios pone presidentes y también los quita. Se hizo altamente poderoso. Esas son las palabras que usa esta versión Reina Valera. Altamente poderoso. Esa fue su etapa de éxito. Ahora vamos a ver la etapa del orgullo, el pero. Vamos a descubrir el pero. Siempre hay un pero en la historia. Versículo 16. Aquí empieza la etapa del orgullo. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Después de que Dios prosperó y le dio poder a Usías, se volvió soberbio y corrupto. Así pasa. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Si Dios le había dado riquezas, influencia, popularidad y poder, si Dios le dio a usted eso,
Si Dios le ha dado todo esto, hermano, seamos agradecidos. Si Dios nos ha dado algo de esto, seamos agradecidos, pero tengamos cuidado, porque Dios aborrece la soberbia. Es normal que nos sintamos contentos, tener regocijo cuando logramos algo, pero nos equivocamos cuando despreciamos a Dios en nuestra soberbia, o despreciamos a otros, o menospreciamos a otros. Tenemos que analizar nuestras actitudes y recordar, darle siempre a Dios el mérito de lo que tenemos, y que utilicemos los dones que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para agradarlo, para agradar a Dios. Porque todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, Dios se lo ha dado. Hay gente que no lo reconoce. Hay gente que dice, por mis fuerzas yo hice mi empresa, por mis fuerzas tengo todo lo que tengo. No, se equivocan. Dios los empujó, Dios les dio la ayuda necesaria. Y por eso, por su misericordia, es que tienen lo que tienen. ¿Cuál fue el principal motivo para que cayera en el orgullo este rey? Yo le hago esa pregunta. ¿Cuál fue el principal motivo para que cayera en el orgullo Usías? Pues fue que se rebeló contra Dios. ¿Y cómo se rebeló? Entrando en el templo a quemar incienso. Dice el versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. O sea, su corazón se enalteció, dice aquí en el versículo 16, para su ruina. Se rebeló contra Dios y entró en el templo de Jehová para quemar incienso. O sea, se le hizo fácil. Allí va bien, caminando hacia el templo, bien espiritual, entrando en el santuario con su incensario y aprovechándose de su poder. Pensó que era lo mismo con las cosas de Dios. Hay muchos así que piensan que las cosas de Dios son como cualquier otra cosa en esta vida, y están muy equivocados. Las cosas de Dios, en este caso, lo sagrado, lo reservado, son para los que han sido llamados a realizar este trabajo, como los sacerdotes o pastores de Dios. Y muchas veces se quieren enaltecer hablando sin autoridad espiritual, lo que ellos creen que debe hacerse, y hasta le dicen al pastor, esto debe ser así, esto debe ser asá, no sé. ¿Con qué autoridad espiritual hablas? Si tu testimonio es de lo peor, haces cosas que son abominación a Dios, y aún así te atreves a decir y a opinar en las cosas de Dios. No sabe cuántas personas me han dicho, pastor, esto está mal y debe ser así. ¿Con qué autoridad lo dice? Si uno como pastor con temor, mejor dice uno, mejor no digo nada, porque Dios es el que debe decir cómo se deben hacer las cosas. Y hay muchos en la iglesia que se sienten con esa autoridad sin tenerla. Usted tiene que cuidar a sus hijos. ¿Recuerdan la historia de Elí? Hacían cosas que solo era de los sacerdotes. Se acostaban con las mujeres dentro del templo. En fin, un montón de cosas. Eran tremendos. Pero Dios tuvo que poner fin a esa rebelión y desobediencia. Y dice ahí en 1 Samuel 3:12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y escuche bien lo que dice aquí, y él no los ha estorbado. Si ves que tus hijos están haciendo mal y no los estorbas, no puede venir algo bueno, sino al contrario.
Ay, pero es que ya están grandes, pastor, ya les dije, yo ya cumplí. No, mientras tengas vida, recuérdales no olvidarse de la ley de Dios, como dice ahí en Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Él no los estorbó. O sea, sí les dijo, pero no hizo nada. Y tenemos que hacer hasta lo imposible. A lo mejor usted puede decir, no, eso lo hace Dios. Hacemos nosotros, hermanos, lo imposible cuando le pedimos a Dios por nuestros hijos. Dios hace lo imposible en ellos. Pero a veces nosotros no los estorbamos. Si no los estorbamos, queda nuestra responsabilidad sobre nosotros. Nosotros debemos de pedirle a Dios que Él nos guíe y con su ayuda hacer hasta lo imposible. Con la ayuda de Dios sí puedes hacer hasta lo imposible por tus hijos. Si hay alguien que ve que sus hijos están mal y están haciendo malas cosas y no les dice nada, y pasan los años y no los estorban, ay de aquellos, no puede venir algo bueno. Pero vamos a seguir con la historia. Versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Dice, y se pusieron contra el rey Usías. ¿Cómo? Sí, hubo una confrontación. ¿Ustedes creen que Dios ha dejado a un lado la confrontación? No, hermanos. Estaba el sacerdote Azarías con 80 valientes y le dijo al gran rey, por eso le dijo, oh Usías, el quemar incienso a Jehová a ti no te corresponde. Y le dijo al gran Usías, salte de aquí porque has pecado contra Dios. Entonces, imagínate, eso le dijo al poderosísimo, al orgullosísimo ingeniero, arquitecto, guerrero, rico, al hacendado. Y le dan una orden, salte. Pues, ¿qué se creían esos sacerdotes, Nada, no se creían nada, simplemente estaban cumpliendo su tarea y defendiendo lo que Dios les había dado a ellos, celosos en guardar la palabra de Dios. Cuando tú no entiendas algo de la palabra de Dios, pregunta a los que saben y te expliquen la palabra de Dios. Por eso Dios los ha puesto ahí. Por eso hay muchos que llevan años aprendiendo la palabra. Yo aún sigo diciendo, Señor, sigo aprendiendo día a día. Pero hay quienes se sienten los superdefensores de la palabra. Escuche bien, hermano, Dios no necesita defensores, Él no necesita que defiendan lo suyo. Él no necesita que salgan al rescate por Dios, y yo defiendo a Dios porque Dios no necesita eso. Dios necesita que tú entiendas la palabra y que les es revelada a los pastores, a los sacerdotes y a quienes le piden sabiduría a Dios para que se las revele. Así que no pelees batallas que no te corresponden. Yo siempre he dicho eso. No pelees batallas que no te corresponden. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes
en la casa de Jehová junto al altar del incienso. El típico, no sabes con quién te metiste. Ahora que están de moda las ladies y los lords, ¿no ha visto usted? Los que son súper prepotentes. No sabes quién soy yo. No sabes con quién te has metido. Bien prepotentes. Se creen los dueños del universo. Así estaba Usías contra los sacerdotes. Pero le brotó la lepra en la frente para que todos lo vieran. La lepra es un símbolo de juicio y símbolo de pecado, porque había pecado. ¿Qué dice el versículo 20? Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Al principio dice aquí, le hicieron salir. Si estaba leproso, menos podía estar en la presencia de Jehová, porque acuérdense que al leproso lo tenían que apartar, echar fuera de la ciudad. Yo creo que hasta lo empujaron. Salte de aquí. Y había ciudades llenas de leprosos, porque en ese tiempo la lepra era incurable. Por cierto, ¿ha escuchado en las noticias que está volviendo la lepra? Sí, hermanos. En varios estados, yo lo acabo de oír en las noticias, hay lepra y está resurgiendo la lepra. Como le dije, la lepra es símbolo de juicio y símbolo de pecado. Imagínate el orgullo del gran poderoso, del que tenía tanta fama, que lo sacaron del santuario a empujones. Qué tremendo. Y él también dice que se dio prisa a salir. Todo su orgullo fue pisoteado por Dios. ¿Quién lo humilló? Pues Dios. Porque el que se enaltece, dice, será humillado. Dios no pasa por alto nada. Grábeselo. Dios pisoteó su fama, Dios pisoteó su ingeniería, sus premios, sus trofeos, todo cuanto tuvo lo pisoteó el Señor y salió porque Jehová lo hirió. Y aquí la palabra herido significa poner la mano encima. Una pregunta, ¿quién le puso la mano encima? Dios. Hay muchos falsos maestros de la Biblia que dicen que Dios no castiga. Él la ama solamente, Dios no castiga, solo disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Dice Hebreos, y azota al que recibe por hijo. O sea que Dios le puso la mano encima, porque hay un castigo cuando tú desobedeces a Dios. ¿Recuerdan a Jonás? Dios lo mandó a hacer algo específico. Ve y predica en Nínive. Yo me admiro de lo que Jonás le dijo. No admiro la desobediencia de Jonás, admiro lo que le dijo a Dios, porque no encuentro en la Biblia ejemplos como este que le dijo a Dios, no voy. ¿Por qué? Pues porque no se me da la gana. Ahí en Jonás 1, versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pensó que huyendo se iba a librar de Dios. Pero, ¿qué dice después? Dice que Dios preparó una tormenta. Y luego echaron suertes, ya saben, y cayó sobre Jonás y lo echaron al mar. Y dice que Dios tenía preparado un gran pez. Amado hermano, escuche bien y ponga atención. Satanás no gobierna en nuestras vidas. El que gobierna es Dios. A los del mundo sí, Satanás los hace como quiere, pero a nosotros no. Aunque a veces Dios le da permiso para zarandearnos un poquito, pero eso no significa que el diablo tenga control o dominio sobre nosotros, para nada. Pero cuando Dios pone la mano,
duele. Con Dios es en serio la cosa, hermanos. Yo no sé qué pensamos a veces que podemos hacer lo que nos dé la gana. Sí, lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer porque a veces nuestra conducta humana es de rebeldía. Pero Dios es un Dios santo y justo. Y tu orgullo y tu soberbia, Dios la va a pisotear. Porque dice la palabra de Dios que Él resiste a los soberbios. Así que ya vimos estas dos etapas. Primero, la etapa del éxito. Si alguna vez tú tuviste un éxito en tu vida, qué bueno, gracias a Dios. Pero después vino la etapa del orgullo. Y vámonos al final y vamos a ver la etapa de la caída. Pues sí le fue mal a Uzías. Más bien, corrijo. Le fue muy mal. No le fue mal, le fue muy mal. Porque Dios lo había herido. Y también la palabra hebrea que se traduce por herir significa castigar, golpear. ¿Recuerda cómo Dios metió a sujeción a Pablo cuando le permitió un aguijón? Un mensajero de Satanás dice que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Fíjese la humildad de Pablo. Él sabía que era propenso a enorgullecerse y él lo entendió, lo discernió y lo escribió guiado por el Espíritu Santo. En ese caso Dios lo permitió. Y él entendió, Pablo entendió y decía, he rogado a Dios que me lo quite. ¿Por qué? Pues porque me duele. No una vez, 2 veces. Dice, le he rogado a Dios 3 veces. Dios estaba pisoteando su orgullo y su propensión a la soberbia. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para Pablo? Bástate mi gracia. Ay, hermanos, ojalá de verdad nos baste su gracia. Porque cuando queremos, ¿cómo le diré? Patalear, como se lo dijo a Pablo, te es duro dar coces contra el aguijón. Si usted no ha entendido que más nos vale que entendamos que nos baste su gracia, nos va a ir peor. Qué triste es saber de una persona que es orgullosa, prepotente, que no puede dar una muestra de humildad, no puede dar una muestra de arrepentimiento, de decir, creo que estoy mal. Qué triste, porque va a dar coces contra el aguijón. Pero bueno, este rey tuvo que entenderlo así por su orgullo. Y el versículo 21 dice, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Todo el esplendor y gloria que había logrado en un momento se vino para abajo. ¡Qué tremendo! Y precisamente el apóstol Pablo dice que estas historias se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces dice que estuvo leproso Uzías hasta el día de su muerte y fue excluido de la casa de Jehová. Y ya en el versículo 22, ya estamos terminando, dice, los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Quiero subrayar algo por el título que puse de rey a mendigo, y usted se podrá preguntar, pero aquí no dice que fue mendigo. Claro que fue un mendigo, porque después de ser una persona que podía ver la visión de Dios en su vida,
tuvo que declinar lo que Dios le dio para volverse en un mendigo espiritual, en alguien que buscaba que alguien lo viera, que alguien le ayudara, leproso. Nadie quería tener contacto con los leprosos y dice que fue excluido de la casa de Jehová. Ya vimos la grandeza que Dios le dio a Usías en su etapa de éxito, donde deslumbró a todo el mundo, incluyendo a Isaías, Porque dice aquí el versículo 22, los demás hechos de Usías, primeros y posteros, fueron escritos por el profeta Isaías. Mire, quién surge aquí. Uno de los profetas mayores, Isaías. Así que deslumbró a todo el mundo, incluyendo a Isaías. Y ahí hay un peligro. Cuando tú veas a alguien con mucho carisma, con mucho don, con muchos dones, no lo hagas tu ídolo, sea pastor o quien sea, porque los ídolos Dios los derrumba. Vamos a Isaías capítulo 6. Dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tal era la gloria y esplendor de ese rey que había eclipsado en las mentes espirituales de los que habitaban en el pueblo de Dios, que la gloria de Dios ya se les había borrado. Usías era un hombre carismático, los había eclipsado. Así que la gloria de Dios ya se les había borrado, tenían su mirada puesta en ese rey. Isaías lo estaba reconociendo, se tuvo que morir Usías para volver a tener una visión del Dios Santo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Quitarlo del escenario para que la gente no se torciera, para que la gente volviera los ojos a Dios. Y fíjate qué visión tuvo. Vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Escuche bien, amado hermano, en estos tiempos usted puede oír y ver cualquier transmisión, pero tenga cuidado. Cuando verdaderamente está la presencia de Dios, no la emoción ni los gritos innecesarios. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo está ahí ministrando, hay convicción de pecado, hay confrontación de pecado. Cuando no, solo queda en pura emoción. ¿Saben qué es lo único que podemos decir cuando está verdaderamente la presencia de Dios entre nosotros? Cuando en nuestras transmisiones el Espíritu Santo se deja sentir. ¿Sabe qué es lo único que podemos decir? ¡Ay de mí! ¡Ay de nosotros! La gente confunde, no sabe discernir la presencia de Dios cuando solo se habla de cosas bonitas que nos hacen sentir a gusto, como la prosperidad, que ya todo va a pasar, que decretan y declaran y ordenan que el coronavirus no les va a hacer nada porque ellos lo dicen. Cuando pasa eso, algo anda mal, porque el hablar de Jesús, el hablar de su santidad y lo que Él quiere para nosotros, nos incomoda, porque el Señor redarguye todo. Cuando hablamos de su justicia nos incomoda, pero
La iglesia de hoy está tristemente como en los tiempos de Isaías, tiene su mirada puesta en los poderosos, en los magnates religiosos, los que están queriendo acaparar solamente personas que les abonen a su cuenta, cuando están metidos en una religiosidad donde hay, pues no sé, luces, cámaras, humo. Pues Dios tiene que ministrar, nos tiene que ministrar a nosotros y nos tiene que confrontar al pecado. Cuando Dios está verdaderamente en un lugar, la convicción de pecado es inevitable. Por eso hay gente que no le gusta a veces conectarse, porque dice, ay, no, a mí no me gusta, porque siempre están diciendo que eres pecador, y es que la palabra de Dios dice que pues somos pecadores, y eso, no me gusta escuchar eso. Y sí, hermanos, la palabra de Dios es como un espejo para nosotros, y es cuando nos vemos ahí reflejados nuestra realidad de pecado. Y ahí es cuando debemos decir, ay de mí, que soy un pecador, no soy nada. Sin embargo, usted puede leer la palabra de Dios y unirse a ese coro de ángeles que decían al Señor, santo, santo, santo. Voy a concluir, hermanos, no quitemos nuestros ojos del Dios vivo, del Dios verdadero. Nunca quitemos nuestro enfoque de las Escrituras. No tengamos temor de hablar de la palabra de Dios. Seamos valientes para confrontar las desviaciones de nuestro corazón con la palabra de Dios. Si nos humillamos, Dios nos va a enaltecer. Si nos enaltecemos, Dios nos va a humillar. Vamos a orar. Padre, ¿cuánta falta nos hace tu palabra, Señor, a nuestro ser? ¿Cuánta falta nos hace decir, Señor, necesito que tu palabra, Señor, me confronte con el pecado? Necesito tener esa convicción de pecado en mi vida. Si no, ¿cómo voy a saber si estoy mal? Quizá mi vida va de viento en popa, como dicen, va muy bien. No necesito a Dios. ¿Para qué lo necesito ahora? Quizá te estés viviendo una etapa de éxito a pesar de las circunstancias. Dios te ha abierto puertas. A pesar de las circunstancias de esta pandemia, Dios te ha mostrado lo que Él está haciendo, te ha mostrado su fidelidad, y aún así a veces nosotros nos volvemos rebeldes. Aún así nosotros a veces, Señor, nos volvemos insensatos, no queremos oír tu palabra, no queremos conectarnos. El pastor nos invita a que nos alimentemos y decimos, ¿para qué tanto? Quita de nosotros, Señor, la rebeldía. Quita de nosotros la desobediencia, Señor, que no trae nada bueno a nuestras vidas. Al contrario, trae condenación, Señor. Ayúdanos en esta noche para que entendamos, Señor, que nos baste tu gracia, Señor. Porque si no, tú puedes pisotear nuestro orgullo, Señor. Puedes pisotear todo lo que nosotros nos creemos ser. Actúa en nuestra vida, Señor, y permite que nuestro corazón tenga humildad para reconocer nuestros errores y pedir perdón, Señor. Tú quieres ver a tus hijos cambiados. No quieres verlos llenos de emocionalismo. No quieres ver, Señor, que nosotros nos volvamos religiosos solamente, Señor. Quieres ver en nosotros, Señor, un corazón contrito y humillado. Y ese corazón tú no lo desprecias, dice tu palabra. Oh, Señor, en esta noche yo te pido por cada uno de mis hermanos que podamos entender, Señor, que lo que somos o fuimos o seremos, Padre, es debido a tu bendita gracia, Señor. Es debido a que, Señor,
Todo lo que tenemos tú nos los has dado, Señor. Quita de nosotros todo orgullo. Quita de nosotros, Señor, toda ambición y avaricia negativa, Señor. Tú quieres prosperarnos. Tú no estás en contra de que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Tanto en lo material como en lo espiritual, Señor. Que tengamos bienes, que gocemos de ellos. Tú no estás en contra de eso. Al contrario, Señor, tú quieres bendecirnos más y más todavía, Señor. Pero ¿cómo vamos a aprender la lección si no oramos? ¿Cómo vamos a aprender la lección si solamente pedimos oración y nosotros no oramos por nuestra necesidad? Oh, Señor, ayúdanos en esta noche. Que entendamos, Señor, que tú eres un Dios de justicia, un Dios de amor, Señor, que quieres enseñarnos las lecciones de la vida, Señor, pero sin que nos enorgullezcamos, Padre Celestial. Habita, Señor, en nuestro hogar, habita en nuestro espíritu, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado en nuestra vida, traiga, Señor bendito, la confrontación al pecado, Padre, y podamos vernos como un espejo en tu palabra y podamos reconocer, Señor, que tú eres nuestro único Rey y Dios verdadero. Gracias, Señor, gracias en esta noche. Alabamos tu nombre por las bendiciones que tú nos das en este día. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios sea con usted en su vida, que descanse y nos vemos mañana, primero Dios. Que Dios le bendiga. Le mando un abrazo.